Continuando con nuestro congreso y el itinerario previsto, vamos a invitar a la doctora María Laura Salinas. María Laura, si estás por ahí. Sí, buenos días. ¿Qué tal, María Laura? Buen día. ¿Cómo Bueno, estás, Carlos? eh, lo que viene a continuación es también algo muy especial. Quienes ya venimos transitando este camino de investigación, de trabajo desde hace unos años, sentimos el compromiso, como todos, de pasar la posta a las generaciones siguientes. La educación es la herramienta. Vos, como educadora, tenés un rol fundamental más allá de como investigadora. Eh, por este trabajo, por esta situación, es que hemos dado participación en este congreso a un taller de tesistas de la maestría que dirigen, como para que los jóvenes, la gente pueda incorporarse también a este congreso a través de la muestra de su trabajo. Como están bajo tu dirección y coordinación con la doctora Fátima Valenzuela y con el doctor Sbrit, eh, se organizarán ustedes de la mejor manera que puedan presentar las ponencias. Lo que vamos a hacer es, como van a surgir muchas preguntas, no las vamos a cortar, por favor, a las intervenciones. Las preguntas van a ir todas al final y por el método ya acostumbrado. Así que, María Laura, estás en silencio, a ver si te activamos de vuelta, por favor. Ahí estoy, sí. Bueno, queda a tu cargo la presentación. Bueno, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias también a los organizadores del evento, porque cuando surgió esta invitación nos pareció que sería muy interesante que se conozcan proyectos de investigación que están desarrollándose en distintos ámbitos de la enseñanza superior. Entonces hay trabajos que están vinculados a tesis de doctorado, hay trabajos que están relacionados a tesis de licenciatura, de grado, y tenemos un invitado también especial que ya no es tesista, que ya ha defendido su tesis de maestría, que es Oscar Cantero, de la Universidad Nacional de Misiones, pero él realizó la maestría en cultura jesuítico guaraní que se dicta en la Universidad Nacional de Misiones, en la sede de Oberá, que es una maestría que especialmente la quiero recomendar a todos los interesados. Está dirigida por el doctor Alfredo Puenitz. Bueno, en mi caso soy parte del cuerpo docente, también aquí está el doctor Page, que es parte también del cuerpo docente, el doctor Telesca, y no sé si me olvido de alguien más que estuvo presente aquí en este congreso. Entonces lo invitamos a Oscar Cantero, que él es el único que ya ha defendido su tesis, es un profesor ya con una trayectoria. Pero vamos a comenzar en principio con los jóvenes, los que están dando sus primeros pasos. Entonces voy a presentar a dos tesistas que están empezando a pensar sus proyectos sobre las misiones jesuíticas en su carrera de grado en Historia en la Facultad de Humanidades de la UNE. Entonces, en primer lugar, voy a presentar a Ernesto Flores, que es alumno de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades, y está cursando sus seminarios de investigación y dándole forma a su proyecto. Entonces, lo vamos a dejar a Ernesto entonces que brevemente desarrolle su trabajo. Quiero comentar que me acompaña la doctora Fátima Valenzuela y el doctor Omar Esbris Bucherer. Fátima está en Resistencia, Omar está en Sevilla, que amablemente han aceptado acompañarme y hacer algunos comentarios sobre estos proyectos, aportando ideas, fuentes, bibliografía,
también como parte de este ejercicio de taller de tesis. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. En principio, agradecer, bueno, repetir un poquito lo que la profesora, la doctora María Laura Salinas, planteó en el inicio, agradecer el espacio a los organizadores de permitirnos a aquellos jóvenes que estamos dando nuestros primeros pasos, dando un inicio a lo que es esta tarea de investigadores, ¿no? De investigación. Como explicaba hace un ratito la profesora, yo me encuentro cursando los seminarios, finalizando en realidad el cursado de los seminarios de mi carrera de grado, la licenciatura en Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, en este caso voy a presentar un trabajo, una investigación en ciernes que estamos definiendo, que se titula La experiencia misional de los jesuitas en el Gran Chaco del siglo XVIII, el caso de las reducciones de lules y vilelas. No voy a ahondar o abordar mucho la cuestión sobre el espacio geográfico porque, bueno, un poco lo vienen desarrollando los expositores a lo largo del Congreso. Sí, ubicarnos en lo que es el Gran Chaco, bueno, ahí tenemos una cartografía, la Carta del Gran Chaco, muy conocida y utilizada también por algunos de los investigadores que han hablado anteriormente en este espacio. Y también quería compartir un trabajo, yo además de estudiante de la licenciatura en Historia, trabajo en museos, y este es uno de los mapas que nosotros por lo general utilizamos a la hora de explicar un poco la cuestión de las fronteras y qué implica esto del Gran Chaco, ¿no? El mapa que ustedes ven a su derecha, o al menos a mi derecha está. Como explicaba en el título, mi trabajo, mi plan, mi planteo de investigación se ubica espacialmente en la gobernación del Tucumán, más precisamente en lo que se denomina las fronteras del Chaco Occidental, trato de situar un poco, de situarme en lo que son las reducciones que están próximas a las ciudades de Salta y Santiago del Estero. Bien, el interés de nuestro trabajo está particularmente, a nosotros nos interesa analizar la dinámica que tomó la labor misional de la Compañía de Jesús entre los pueblos lules y vilelas que habitaban las denominadas zonas de frontera, cercana a la ciudad de Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Lo abordaré después cuando comente sobre qué fuentes pretendo trabajar, pero me adelanto un poquito y les comento que lo que particularmente veíamos como interés para trabajar son justamente aquello que se denominó las narrativas desde el exilio y cómo la Compañía de Jesús, cómo los jesuitas, una vez en su destierro, caracterizan y narran sus memorias, y cómo a partir de esas lecturas, de esas fuentes, nosotros podemos un poco avanzar sobre comprender la estructura y el funcionamiento de las misiones, los propósitos intrínsecos que las mismas perseguían, ¿sí? Los objetivos que llevaban a la fundación, al origen y al desarrollo de estas misiones, la relación, cómo ellos mismos caracterizan la relación entre ellos y los diferentes actores del espacio misional, particularmente con la población indígena reducida, cuáles eran los métodos de la evangelización, las relaciones y las noticias que nosotros abordamos dibujan un paisaje bastante vívido en relación a cuál es esa labor misional y cuáles son los métodos que utilizan para llevarla a buen puerto o lo que ellos calificaban en su momento. Y también los modos de describir e identificar los aborígenes en sus escritos, ¿sí?
Bueno, las misiones que estudiaremos son las ubicadas en San Esteban de Miraflores, fundada en 1710 y restablecida en 1752, la misión de Balbuena en 1751, Nuestra Señora del Pilar o Macapillo en 1762, Nuestra Señora del Buen Consejo de 1763, y San José o de Petacas de 1735, ¿sí? Como toda investigación en ciernes necesita un abordaje sobre el estado del arte o el estado de la cuestión, conocer y reconocer qué es lo que está escrito. Bueno, aquí me interesa a mí mencionar brevemente algunos trabajos que abordaron la problemática desde diferentes dimensiones, como son las relaciones interétnicas. Nótese aquí el enfoque etnohistórico que toman algunas de esas obras, la ocupación del espacio, las reducciones y la explotación del indígena, y también, bueno, las obras que de alguna forma estudian los orígenes de las reducciones. Entre ellos hay algunos trabajos ampliamente abordados y estudiados, la frontera del Chaco en la gobernación de Tucumán, de Guillón Abao, las fronteras coloniales como espacios de interacción social de Mata. Tenemos también un trabajo de Ana Teruel muy importante, Senta y San Ignacio de los Tobas. Si bien nosotros no abordamos el grupo étnico Toba o Cuom, sí es interesante rastrear un poco en ese sentido cómo también se van configurando las otras reducciones, ¿no? Y después un clásico trabajo ya de Vitar, ¿sí? Guerra y misiones en la frontera chaqueña de Tucumán, y más recientemente las obras de Carlos Page, las otras reducciones jesuíticas, emplazamiento territorial, desarrollo urbano y arquitectónico en los siglos XVII y XVIII, y un trabajo también bastante reciente publicación, en realidad del 2016, Los lules del pasaje de Balbuena, la frontera chaqueña occidental, siglos XVII y XVIII, y notar que salvo este último trabajo que menciono, el resto aborda de una manera más general las reducciones, y de allí podemos partir para poder comprender un poco cómo son cómo se va configurando la labor misional, ¿no? Sobre las fuentes, algunas cuestiones breves, ¿sí? Ya lo comenté, así que tras la expulsión en 1767, tras el edicto que de alguna forma impone el exilio de los padres de la Compañía de Jesús, que a muchos los encuentra o en los colegios o abordando su labor misional en las misiones, producen una mirada distante de sus experiencias misioneras, es decir, que hay un tiempo en el que ellos van a ir redactando sus memorias, reelaborando la perspectiva sobre los espacios misionales de ultramar. En ese sentido, algunas obras ineludibles van a ser las de Guillermo Furlong, que de alguna forma nos marcan un primer paso. Ahí tenemos entre los lules, entre los Vilelas de Salta y entre los lules de Tucumán. Y después es ineludible poder abordar las obras ya clásicas de Jolís y Lozano, y también ahí hacemos mención de arte y vocabulario de la lengua lule y tonocoté del padre Antonio Macioni, que también la han comentado y la han abordado esa obra en este congreso. Por último, mencionar algunas de las relaciones y trabajos que vamos a abordar, que son del padre Joaquín Camaño. En esto también una reciente edición nos permite tener compilada justamente esta tarea que se dio Joaquín Camaño una vez en el exilio, pidiéndole a sus pares, con la intención de realizar una carta etnográfica de Gran Chaco, algunas de las relaciones que llegan a nosotros hoy, que vamos a abordar, que son, por ejemplo, la de Pedro Juan Andreu, relación sobre las misiones del Chaco, relación del pueblo de San José de Vilelas de Bernardo de Castro, y también incorporamos la de Antonio Moxi, en principio sobre los indios chunupíes.
Bueno, creo que llegué a buen tiempo. Era un poco presentar esos avances que venimos desarrollando en relación a construir las ideas y las inquietudes que tenemos en nuestra investigación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Ahora damos paso a José Nesis. José es profesor en Historia, egresado de la Facultad de Humanidades de la UNE y es becario de la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNE. Y está dando también sus primeros pasos en la investigación, interesándose especialmente por la cuestión jesuítica. Trabaja en el IGI y bueno, nos va a comentar también su proyecto de tesis, vinculado también al tema de las misiones jesuíticas en el Chaco. Bueno, muy buenas tardes para todos. En mi caso, el título de mi investigación del plan, bueno, como también mencionó ya Ernesto, es un plan que se encuentra en proceso todavía de elaboración, ya que lo estamos desarrollando en las cátedras de seminario, digamos, de la facultad, y por lo tanto, digamos que podemos encontrar, digamos, algunas modificaciones antes de presentar el plan definitivo. En este sentido, digamos que mi tema principal es las misiones jesuíticas del Chaco, del periodo 1750-1767, la configuración de un espacio misional tardío. Antes de, digamos, proceder a cuáles son los objetivos que perseguimos con esta investigación, es necesario también, digamos, aclarar esta cuestión del recorte temporal que nosotros realizamos. Que si bien, digamos, como sabemos, el avance misional que se dio en el ámbito chaqueño se inició en la primera mitad del siglo XVIII con la entrada del gobernador de Tucumán, Esteban de Urizar, que, bueno, determinó con el establecimiento de la primera revolución, pero que sin embargo, digamos, sufrió varios traslados, no se logró consolidar en ese periodo. Entonces recién, digamos, nosotros tomamos el periodo, avanzamos desde la primera mitad del siglo XVIII, ya que en ese momento la mayoría de las revoluciones empiezan a tener una cierta estabilidad y consolidación, a pesar de que por ahí, digamos, el proceso de fundación se llevó a cabo a lo largo de 3 décadas, digamos, iniciando en la década de 1740 con las fundaciones, bueno, de San Javier, Concepción y San Jerónimo. Bien. Nuestro objetivo general que perseguimos con este trabajo es, más que nada, digamos, analizar la configuración de las misiones del Gran Chaco, atendiendo, bueno, al complejo entramado político, social, religioso y étnico que es, digamos, ya lo mencionó justamente Ernesto, pero en este caso es, más que nada, nos centramos en las cuestiones de cómo estaban organizadas esas revoluciones, ya que, digamos, en cuanto al procedimiento de las fundaciones, se visualiza, digamos, las diferentes negociaciones que se fueron estableciendo entre los diferentes actores, tanto, bueno, las parcialidades indígenas, los gobernadores, entre esos, bueno, la labor de los jesuitas, pero sin embargo, digamos, en muchos de los casos, algunas revoluciones como por ejemplo la de San Carlos del Timbó o la de San Pedro, se establecieron, digamos, en un periodo prácticamente ya a la víspera de la expulsión, y por lo tanto, digamos, los jesuitas no pudieron establecer, digamos, una organización como las otras revoluciones asentadas en la frontera occidental, si se quiere, o también en el caso de San Javier. Entonces, lo que nosotros buscamos es examinar, digamos, en primer lugar, los intentos misionales generados por los jesuitas con las diferentes poblaciones del Chaco, no solamente en el periodo, digamos, en el que se establecieron estas misiones, sino también remontando, digamos, a esos primeros intentos que se fueron realizando durante el siglo XVII, que si bien en la gran mayoría fueron infructuosos, también esto nos va a permitir ver o identificar qué otros motivos por ahí impidieron, bueno, la erradicación de las misiones en un periodo, digamos, en un momento anterior al siglo XVIII. Por otro lado, también analizar la organización y la composición de las misiones que se radicaron en las fronteras, pero no solamente poniendo énfasis en una de las fronteras, sino en ambas, tanto en la frontera oriental como en la occidental. Esto, de cierta manera, también nos va
nos va a permitir ver cuál era, digamos, el funcionamiento o hasta qué punto los jesuitas lograron llevar a cabo esa organización similar, digamos, a la que se había llevado a cabo en las misiones guaraníes, porque eso, digamos, que en un primer momento se intentó de establecer, pero que sin embargo, digamos, las diferentes fuentes, en el caso, por ejemplo, las cartas del padre José Klein, que estuvo en la región de San Fernando, también algunos pasajes de Martín Dobrizhofer, muestran, digamos, esas diferencias, digamos, que había en cuanto a la administración y la organización y la relación que se daba entre estas reducciones y a las autoridades jesuíticas, digamos, tanto con los superiores y los padres provinciales. Entonces, la idea también es establecer ese alcance, digamos, cuál fue el alcance de esas disposiciones en cuanto a la organización de las misiones asentadas en el Chaco, ya que eso nos va a permitir, digamos, observar las diferencias que se pudieron visualizar en cuanto a la administración. Nuestra hipótesis de trabajos parte de la conjetura de que las misiones, tanto radicadas en el frente oriental como en el occidental, mantuvieron similitudes en cuanto a los procesos de conversión y evangelización de las diferentes parcialidades indígenas. Pero sin embargo, no debemos dejar de pensar, digamos, de considerar cuáles fueron las diferencias que mantuvieron tanto en esos espacios fronterizos del ámbito chaqueño, sino también con el otro distrito misional que fue la provincia jesuítica de Guaraníes. Entonces también eso también nos va a permitir ver la relación que se establecían tanto con los padres provinciales y los superiores con las misiones que se fueron estableciendo en el territorio chaqueño. Si bien acá nos puso en Paula algunos de los antecedentes, digamos, sobre los trabajos que se vienen realizando, es necesario mencionar que existen algunos trabajos que ya abordaron justamente esa cuestión de la organización, la composición de las misiones asentadas arriba en el Chaco, como en el caso de los trabajos del doctor Meder. Pero, sin embargo, digamos, fueron análisis muy generales los que se establecieron y fueron muy pocos los trabajos que tomaron esa visión en conjunto de todas las reducciones establecidas ahí. Entonces, la idea es profundizar ese tipo de abordaje y también retomar, digamos, aquellos trabajos como el doctor, Carlos Peix, que también, digamos, realizó un análisis en esta obra sobre las otras reducciones, que parte prácticamente de los primeros intentos de los jesuitas por reducir a los indígenas del Chaco, pero más que nada, digamos, tratar de determinar, digamos, analizar en profundidad todas esas cuestiones y también, obviamente, tener en cuenta todos los trabajos que se vienen realizando en cuanto al estudio de los espacios fronterizos, las relaciones interétnicas, que esta cuestión también del análisis que se vienen realizando sobre digamos, la función de los jesuitas como mediadores, ¿sí? Entre, tanto la sociedad colonial, autoridades civiles y las diferentes parcialidades indígenas. Y por sobre todo también, digamos, tratar de realizar un primer abordaje desde una mirada en conjunto. Porque si bien hay muchos trabajos también que han abordado diferentes temáticas, como en el caso de la cuestión de la guerra fronteriza, digamos, la ocupación del espacio, las relaciones interétnicas también, que ya lo he mencionado, generalmente la mayoría de esas investigaciones toman como digamos, objeto de análisis tanto a una determinada parcialidad indígena o se centra también en determinadas reducciones. ¿Sí? Por lo tanto, estamos hablando de un análisis que se centra en un objeto particular. Y, digamos, lo que buscamos acá es justamente tratar de avanzar en ese análisis general y que atienda justamente, digamos, a todas las reducciones. Y bueno, en cuanto a las fuentes, digamos, las fuentes a emplear, prácticamente van a ser las que pertenecen a la Compañía de Jesús. En ese sentido también, digamos, muchas de ellas se encuentran en el Archivo Personal de Ernesto Mer, que se encuentra en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, que tiene la colección de Guillermo Furlong, de Pablo Pastel, también una variedad de fuentes documentales que están referidas tanto a las misiones guaraníes, como así también a las misiones de los chiquitos, los pueblos indígenas, las obras de Martín Dobrizhofer, mayor parte de los jesuitas expulsos, también la de
Pedro Lozano. Entonces también, digamos, el análisis de todas estas obras nos va a permitir también ver de qué manera veían justamente estos espacios misionales, bueno, los jesuitas que escribieron sus obras ya luego de la expulsión, y también aquellos que lo realizaron mientras estuvieron, digamos, desempeñando sus labores misionales en el espacio chaqueño. Y también nos interesaría revisarlo y relevar los fondos del Archivo General de la Nación y el Archivo Nacional de Asunción. Así que bueno, eso más o menos sería nuestro plan de trabajo. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, los dos casos que acabamos de presentar son alumnos de grado, que están haciendo su tesis de licenciatura. Ahora vamos a dar paso a dos exposiciones de dos también tesistas, pero ya de posgrado. Entonces los voy a presentar. Valentín Mancilla, que Valentín viene de un ámbito diferente, porque él es licenciado en música con orientación en flauta traversa por la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente cursa el doctorado en artes, dictado por la Universidad Nacional de Córdoba, y es dirigido por el doctor Miguel García y codirigido por la profesora Marisa Restifo. Valentín es becario de CONICET y sus investigaciones se direccionan hacia un abordaje histórico de las prácticas musicales de la población mocoví. Integra el grupo de musicología histórica de Córdoba, dirigido por Marisa Restifo y Leonardo Weissman. Así que lo escuchamos a Valentín con su propuesta. Bueno, muchas gracias María Laura, muchas gracias a la organización también por dar este espacio. La verdad que es un gustazo escuchar a los compañeros que acabaron de exponer, y también me da mucha alegría la atención que están recibiendo los grupos de reducciones del Chaco. Bueno, el título de este proyecto, que por supuesto puede llegar a cambiar en el transcurso de los años, se titula Grandes relatos sobre el Chaco, el caso mocoví y sus prácticas musicales, y como verán abarca una enorme cantidad de tiempo, 1743 hasta cerca de 1950. Este estudio básicamente concibe a la práctica musical, ¿no?, como una acción cultural, como una práctica cultural, y que está sumamente imbricada en el contexto cultural de, en este caso, los grupos mocoví, y son prácticas que se articulan con otros órdenes de dicho contexto, ¿no?, como el orden político, el orden cosmológico, el orden social. Entonces, un poco la premisa que uno trae a priori es que el estudio diacrónico de estas prácticas ayuda a dilucidar algunas otras dimensiones, como las ya mencionadas relaciones interétnicas, y algo que a mí me interesa mucho, que son los procesos de continuidad y transformación, y qué apropiaciones y qué resignificaciones se han dado a lo largo de ese tiempo. A mí particularmente me interesa pensar en la larga duración y en procesos, en el análisis de procesos culturales en estos tramos largos. Sin embargo, más allá de que sea un capricho mío o una mirada a la que yo quiero apostar, esta decisión estuvo tomada principalmente por las cualidades de las fuentes, que como muchos y muchas sabrán, son extremadamente fragmentarias y están extremadamente dispersas a la hora de querer estudiar prácticas musicales de algunos grupos del Chaco, como es el pueblo originario mocoví. En este sentido, bueno, encontramos grupos de escritos jesuíticos, muchos correspondientes a las narrativas del exilio, como mencionaba el compañero Ernesto, expediciones militares, escritos franciscanos, muy interesantes para abordar siglo XIX, aunque hay casos, ¿no?, a finales del siglo XVIII, y para siglo XX muchos escritos de algunas documentaciones de tipo etnográfica realizada por antropólogos, por una etnomusicología incipiente a partir de los años 60, que se interesó por las prácticas musicales de los grupos chaqueños, y bueno, la musicología histórica también hizo lo suyo en lo referente a mocovíes.
Entonces, dada esta gran línea de tiempo, como verán, el proyecto no se enfoca en misiones jesuíticas, pero sí las considera como una etapa de suma importancia, ¿no? A revisar y a elaborar y a tener en cuenta. Entonces, como ya muchos adelantaron, la etapa misional que me corresponde estudiar contempla un grupo de reducciones. Acá se ven las de San Javier y las de San Pedro en verde, y hay otras como las de Avipones y los Vallaes en Belén. Faltan, por supuesto, otros grupos de reducciones, sobre todo las que ya mencionaron, las occidentales. Y es un grupo de reducciones que, a diferencia de los grupos de reducciones guaraníes y a diferencia de los grupos de reducciones de los chiquitos, recibió poca atención por parte de la musicología histórica o de la etnomusicología también, ya que en guaraníes contamos con una gran cantidad de fuentes muy importantes, ¿no? Los escritos de Septuagint, y en chiquitos no solamente contamos con escritos de Schmidt, por ejemplo, sino con un enorme acervo, como es el archivo musical de chiquitos. Entonces, bueno, por cuestiones de escasez de fuentes, por supuesto las reducciones, el estudio de las prácticas musicales en este grupo de reducciones ha sido poco abordado. Por supuesto, mi fuente principal es Florian Pauke, que muchos ya la deben conocer, corresponde, como habíamos dicho, a este corpus de narrativas del exilio, que también ha venido muy bien la publicación reciente del año 2017, que si no me equivoco que mencionó el compañero, Entre los Pesitos del Gran Chaco, publicación que di gracias también a la comunicación con María Laura Salinas, que tiene los escritos transcritos los escritos de Manuel Canelas y Francisco Burgués, que también han estado trabajando en la reducción de San Javier, ¿sí? Y vienen muy bien para complementar el escrito de Pauke, sobre todo el de Canelas, porque mientras Pauke hace bastante énfasis en la llamada música misional, aquella propuesta musical que los jesuitas implementaron en las reducciones como parte, ¿no?, de sus estrategias de evangelización, Manuel Canelas pone atención a otras prácticas musicales que responden a la tradición de los mocovíes. Hay como otra indagación en las prácticas culturales que los mocovíes traían a priori y que mantuvieron también durante un tiempo dentro de la reducción. Agradezco también a Carlos Peix, que me comentó sobre el escrito de Antonio Bustillo, que se encargó de transcribir y difundir también. Y bueno, contamos con otros escritores que también arrojan datos, información sobre prácticas musicales de mocovíes. Acá me parecía interesante hacer una mención que a mí es algo que ya he mencionado antes, pero me parece muy importante también complementar el estudio diacrónico con cortes sincrónicos. Entonces, de pronto, Martín Dobrizhofer se vuelve súper importante para poder analizar otros casos que no son el mocoví, pero responden a por lo menos la misma familia lingüística, que es la Guaycurú, y con los cuales compartían rasgos culturales bastante similares. Lo mismo sucede con otros autores, con los cuales se puede complementar el caso mocoví, compararlo con otras prácticas musicales de otros pueblos originarios, para caracterizar aún más el caso de interés. Paso acá. La problemática de las fuentes es algo que nos debe pasar a todos. En el estudio de las prácticas musicales no es un dato en absoluto menor. Por supuesto, estas son fuentes que se han escrito muy anteriormente a las discusiones y debates y respuestas que fue dando la antropología para pensar los registros etnográficos, pensar cómo describir, analizar, comprender, comunicar, traducir también en algún punto culturas que no son ajenas, o que son ajenas a quien escribe.
En este sentido, por supuesto, se detecta un esperado etnocentrismo que no es algo exclusivo de estas personas de esta época, sino que es algo que nos sucede a todo el mundo hoy día. Cualquier persona, antropólogo, etnomusicólogo, etnógrafo, debe reflexionar en torno a esto, porque es la manera en la que entendemos el mundo. Y bueno, por lo tanto en estos escritos, sobre todo en Dobrizóffer, se ve mucha comparación y paralelismos con la cultura, entre las prácticas musicales, rituales, culturales de los avipones en este caso, y la propia cultura, su propio trasfondo cultural. Por otro lado, hay una notoria simplificación y homogenización del discurso. Se utilizan muchas veces los mismos términos aplicados a prácticas, grupos y contextos muy distintos, y hay una gran cantidad de valorizaciones, a veces, sí, hay que admitirlo, un tanto sesgadas, descripciones, más que interpretaciones, ¿no es cierto? No son todos los casos, por supuesto, es simplemente una conclusión general que uno hace. Y otro tema es el de las traducciones, que mi compañero va a hablar luego, que es bastante importante, y esto no tiene que ver tanto con quienes han escrito, los autores originales, sino con quienes han publicado, ¿no?, estos escritos mucho tiempo después en otras lenguas, y es muy notorio cuando uno hila fino en la práctica musical, donde no es lo mismo un instrumento que otro, donde no es lo mismo quien lo ejecute, donde no es lo mismo interrumpir que acompañar, digo, son todas verbos o palabras o terminologías que de pronto adquieren muchísima importancia para el estudio de las prácticas musicales, y nos hemos encontrado con casos como esto, me refiero sobre todo a Dobrizóffer. Se mencionaban instrumentos de viento y uno va al original y era un instrumento de percusión, o que, por ejemplo, el sonajero de Calabaza dice que era ejecutado por mujeres y no, lo realizaba un varón, y, por ejemplo, menciones a cantos, que en realidad uno va al original y era la ejecución de un instrumento de cuerda. Entonces son problemáticas de la fuente, por supuesto que hay que tener muy, muy en cuenta. Pero ¿cómo abordar esta fuente? Yo principalmente he recurrido a trabajos etnomusicológicos sobre todo, y antropológicos también, realizados a grupos chaqueños en siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, y a detectar algunas líneas o categorías de análisis, o ejes de análisis para poder hacer frente a esta documentación. Entre ellos, por ejemplo, hay la descripción de los actores, la cantidad, la edad, el género, categoría social si la tuviera, y los instrumentos sonoros, de qué tipo, en qué cantidad se usan, qué uso se les da, qué modo de ejecución, qué timbre, qué potencia. Este es como un dato muy, muy importante para mí, que Irma Ruiz, la etnomusicóloga que se ha dedicado bastante a grupos chaqueños, explicita bastante, y es que qué facultades adquieren los documentos en manos de unas personas y no de otras, en manos de mujeres y no de varones, en manos de aquellas personas encargadas de ritos mortuorios o propiciatorios y no de otros. Por eso no da lo mismo que lo ejecuta un varón que una mujer. Vuelvo a lo de la traducción. Bueno, otros aspectos: uso de la voz, emisión vocal, fuerza vocal instrumental, distribución espacial, movimiento corporal, temas que aborden duración, cosmología y relaciones interétnicas. Acá se vuelve de pronto muy interesante, en el caso de los mocoví, ver los puntos de contacto. Bueno, un caso medio paradigmático es el de la procesión en el día de San Javier, realizado en la reducción homónima, donde se articulan músicas de distintas tradiciones. Hay unos fragmentos de la acuarela donde se ven mujeres ejecutando sonajeros de calabaza. La idea es, o por ejemplo, a Pauque construyendo en una de sus expediciones, por así decirlo, con algunos mocoví, construyendo él instrumentos de viento para que ellos lo usen con sus usos tradicionales, lejos de pretender como por ahí se suele decir, o ha pasado en otros casos, la erradicación total de los instrumentos
tradiciones a priori a la reducción. Entonces la idea es pensar en un paisaje sonoro complejo, ¿no? En una reducción de San Javier donde coexiste la música misional, la orquesta armada por Pauque, que tuvo sus devenires, con otros tipos de prácticas musicales de otras tradiciones que se seguían sosteniendo aquí. En cuanto a los avances en este aspecto, en esta etapa misional, he hecho dos grandes intentos. Uno tiene que ver con enfocarme mucho en el caso Aguipón, también para poder después cotejar con los mocovíes. En este sentido, bueno, reconocimos unas 9 situaciones, unos 9 eventos o rituales con actividad sonora, donde la actividad sonora es muy importante. Ahí en ese trabajo describí 2 que eran bastante contrastantes: ritos fúnebres, donde había una fuerza vocal instrumental muy grande, y los aniversarios de las batallas, donde era justamente un caso bastante contrario. Bueno, no voy a decir acá las conclusiones porque se me va el tiempo. Y otro ejercicio que no me dio resultados muy fructíferos, pero creo que hay que seguir indagando, es en la comparación de las músicas misionales entre las reducciones mocovíes y los grandes grupos de reducciones jesuíticas, los grandes grupos de reducciones de chiquitos. En este intento, bueno, utilicé una teoría propuesta por un musicólogo, Bernardo Hillary, súper descollante así en estos temas, en las que él ya comparaba, según unas categorías de análisis, los grupos de reducciones guaraníes con las de chiquitos, y yo quise entrar en el juego a las de los mocoví. Algunas conclusiones me convencen más que otras, pero creo que es algo a seguir indagando. Y bueno, doy por finalizada la exposición, espero no haberme pasado mucho. Por supuesto quedaron 10 millones de cosas sin tratar, es un tema infinito y apasionante, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Valentín. Realmente el ámbito del que vos procedes de la música nos da indudablemente una mirada totalmente novedosa, ¿no? Esto de poder dialogar con las fuentes históricas y revisar también desde la música. Así que muchas gracias, muy interesante. Bueno, y ahora voy a dar paso a Julián Dávila. Julián es licenciado en Letras Clásicas por la Universidad Nacional de Córdoba y es estudiante de la maestría en Traductología de la Universidad Nacional de Córdoba. Integra el grupo de Musicología Histórica de Córdoba en el proyecto Contrapunto, Córdoba y el Virreinato en la Historia de la Música, dirigido por Marisa Restifo y Clarisa Pedrotti. Y en el equipo de investigación está revisando la traducción de referentes musicales en la breve descripción de Francisco Javier Eder, que Josep Barnadas vertió al español en 1985. Trabaja como profesor de latín, es profesor de latín en el Colegio Montserrat de Córdoba. Así que damos paso a Julián. Aquí voy a presentar entonces brevemente mi proyecto de investigación de mi tesis de maestría en traductología. Como bien ya lo han dicho, la designación de Realio en el dominio de la música, en la brevis descriptio de Francisco Javier Eder, 1772, y la traducción de Josep Barnadas, 1985. Este trabajo, digamos, bueno, nace de la inquietud, primero mía, de tomar contacto en la investigación de documentos jesuíticos escritos en latín, simplemente, y por otra parte el interés en aquel entonces director del grupo de musicología histórica, que era el doctor Leonardo Weissman, que sigue integrando el equipo, por supuesto, en revisar la traducción de Josep Barnadas, porque había algunas cuestiones que cuando uno quería usar el texto como fuente para el estudio de la música de la zona de Mojos, resultaban poco claras, ¿sí? Así es como entonces empiezo a investigar estos dos textos que ustedes pueden ver aquí,
Por un lado, la descripción de Eder, disculpen aquí, hubo un error en el PowerPoint, y por otro lado, la traducción de Barnadas de 1985. Algo que no forma parte de lo que es lo principal en mi investigación, pero que sí me parece importantísimo mencionar, es que la historia de este texto es extremadamente curiosa, para mí por lo menos, o enrevesada, porque este manuscrito de Eder, en realidad, si bien él lo habría escrito en torno a 1772, que es la fecha en que él fallece, no fue publicado en su totalidad hasta la primera década del siglo XXI. Recién entre 2003 y 2010, Joseph Lord, un antropólogo francés que trabajaba en Bolivia, publica en la revista Acta Etnográfica Hungárica el contenido completo, una transcripción completa del manuscrito y una traducción. Sin embargo, este manuscrito tuvo muchísimas versiones de diferentes tipos. Hubo refundiciones en latín, hubo una traducción al español de esa refundición, e incluso hubo también la traducción de Barnadas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hizo Barnadas para traducir si no estaba publicado el manuscrito? Barnadas mismo en el prólogo a su traducción comenta que él, tuvo varias dificultades para acceder al manuscrito, que finalmente accedió a una copia mecanografiada y que en una instancia pudo cotejar algunos pasajes de esa copia mecanografiada que a él le generaban dudas con el manuscrito original que se conserva en la Biblioteca Universitaria de Budapest. Así que bueno, esta es un poco la historia muy resumida de este texto, ¿verdad? De esta breve descripción que habla sobre las misiones jesuíticas en lo que hoy es el Beni boliviano, ¿sí? La Amazonia boliviana. Y no es precisamente la reducción de San Borja que figura ahí en el mapa, pero bueno, me parecía un mapa gráfico para publicar. Y decía entonces que la traducción de Barnadas que él realizó sobre esa copia mecanografiada juega un rol muy importante en los estudios actuales sobre la zona de Mojos, porque es la primera traducción al español del manuscrito de Eder. La que existía antes era la traducción de Nicolás Armentia, que se había hecho no sobre el texto del manuscrito, sino sobre una refundición de este manuscrito publicada en latín a principios del siglo XIX. Entonces, estos dos son los textos, el corpus, digamos, con el que yo voy a trabajar. Esto se llama en traductología un corpus de traducción, un texto que podríamos llamar original, aunque con ciertas reservas en este caso, un texto de partida, voy a decir yo, y un texto de llegada, que es la traducción de Barnadas. Ahora bien, yo no voy a estudiar la traducción en su totalidad, sino solamente aquellos pasajes que hablen sobre la música, justamente por esta cuestión que mencionaba al principio, ¿no? Que, digamos, en esta conjunción de intereses tanto míos como del grupo de musicología histórica, lo que nos interesa saber es el valor de la traducción de Barnadas para el estudio digamos, el valor como fuente, como documento para el estudio de la música en esta zona de Mojos. Algunos antecedentes de esta investigación. Este capítulo de mi proyecto de tesis me costó bastante porque encontré antecedentes muy dispersos, ¿no? Y de disciplinas bastante distintas. Por un lado, la filología, trabajo sobre el léxico y sobre crítica de la traducción, sobre todo de Pedro Martí de Anglería, que así como Eder hizo una breve descripción, ¿verdad? Él escribió una obra completamente distinta, ¿no? Sus décadas sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo. Pero bueno, los problemas que se encuentran son similares en el sentido de cómo nombrar referentes, realia, objetos que los europeos encontraban y que eran desconocidos, primero para ellos y en segunda instancia para los lectores de sus documentos, ¿no? Por otro lado, el mismo problema proyectado en el español. La historia de la lengua española presenta algunas investigaciones sobre este tema,
me baso fundamentalmente en lo que escribió María Isabel Presa Terrón sobre los cronistas de Indias, y por último, al trabajar con un problema en un texto, bueno, histórico, es inevitable recurrir también al trabajo de historiadores, que, bueno, son muchísimos, pero yo aquí voy a rescatar solamente las investigaciones sobre Éder. Primero, José Barnadas, en su misma traducción de 1985, presenta un amplio tratamiento histórico sobre las misiones jesuíticas de la zona y sobre el mismo Francisco Javier Éder, que es necesario tomar como fuente, más allá de lo que podamos concluir de la traducción en sí misma y su valor como fuente. Y en segundo lugar, Henrietta Szabó, que escribió una tesis sobre los misioneros húngaros, con especial énfasis en Éder, en el año 2012. El objetivo general, entonces, de mi trabajo es realizar un análisis contrastivo de las designaciones en el dominio de la música en un corpus de traducción, desde los planos del léxico, la terminología y el texto, corroborar la pertinencia de los conceptos de equivalencia y adecuación en las traducciones de obras latinas de la Edad Moderna, y reconstruir los realias del dominio de la música en un corpus de traducción. Para entender un poco estos objetivos, con permiso de ustedes me voy a saltear los específicos, vamos a ver un poco del marco teórico. Aquí ustedes dirán, bueno, hay un poco de figurita repetida porque María Isabel Presa Terrón, con su estudio extenso, su tesis doctoral en realidad de 2008 sobre cronistas de Indias, me provee a mí de conceptos muy importantes para estudiar la designación de estos reales, de estos referentes que son desconocidos para el lector europeo, en principio, y posiblemente también para el destinatario de la traducción de Josep Barnadas, ¿sí? Ella establece 3 clases de procedimientos de designación en estos textos, que, insisto, los aplica al español, pero yo en mi tesis, digamos, los voy a aplicar al latín. Por un lado, el préstamo de lenguas amerindias. Por otro lado, el uso de una voz patrimonial en el castellano con un nuevo significado, ¿sí? Y por último, lo que ella llama mecanismos de designación, y aquí cito, basados en comparaciones, traducciones, descripciones, explicaciones, definiciones y coordinaciones, construidas sobre un fondo patrimonial, es decir, sobre el léxico patrimonial, ayudado a veces por indigenismos. Y estos mecanismos de designación son los más ricos para la investigación. Se distinguen por marcas formales y por determinadas preguntas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, por solo dar un ejemplo, la comparación normalmente lleva un nexo comparativo del tipo como, y hay otro mecanismo que es la descripción, que en lo que he visto del texto de Éder es muy frecuente, que no lleva una marca formal específica, no tiene una marca formal distintiva, pero en cambio sí responde a las preguntas: ¿cómo es determinado objeto? ¿Cómo se usa? ¿Para qué sirve? ¿Sí? En el latín he investigado la misma cuestión, aunque desde otro punto de vista, Geneviève de Merson, que en un trabajo de 2005 habla de procedimientos directos, de reutilización del vocabulario latino, de figuras retóricas y de aproximaciones. De Merson no busca marcas formales o preguntas, como sí hacía de Merson, sino que busca continuidades entre el latín clásico y el renacentista. Aquí recuerdo que ella trabaja sobre Pedro Mártir de Anglería. Y me parece un punto de vista complementario del de Presa Terrón, ¿sí? Porque lo que hace Geneviève de Merson en su trabajo, además de proponer categorías, es de algún modo demostrar que, al menos para el caso del latín, para el caso de los textos latinos, de las descripciones que existen en latín sobre el territorio americano, los recursos que se utilizan para designar estos referentes desconocidos para el lector ya eran conocidos de alguna manera para la latinidad clásica, y para esto ella se basa sobre todo en textos de Cicerón y en la historia natural de Plinio. Por último, como dije en determinado momento, este no es un estudio solamente sobre cómo Éder, el autor del texto latino, inserta estos reales, estos referentes desconocidos para el lector europeo en su propia descripción, sino también sobre la traducción de esas designaciones de los reales, ¿sí? Por lo tanto, para estudiar la traducción, yo me voy a valer de la vertiente de un enfoque
funcionalista de la traducción, que ha sido desarrollado bastante por Christiane Nord. Ella define aquí algunas categorías que son importantísimas para mi trabajo. Por un lado, la adecuación, ¿sí?, que tiene que ver con el propósito comunicativo. Ella habla de un encargo de traducción. Brevemente sería digamos, en qué medida la traducción se ajusta a su finalidad, ¿sí? El concepto de encargo de traducción parece más bien tomado de lo que es la traducción comercial, ¿no? Pero en definitiva, de alguna manera, aunque la traducción no tenga un encargo comercial, sí llamamos, digamos, encargo de traducción a aquella propuesta, por así decirlo, de traducción, ¿sí? Siempre que se va a traducir una obra, hay alguien que dice, bueno, me interesa traducir esta obra, ¿para qué?, ¿no? ¿Y para quién? Un tipo más restringido de adecuación es el concepto de equivalencia, que es el relacionado con la función comunicativa del texto de partida y del de llegada. Y por último, el más importante en esta parte de mi trabajo es el scopos o finalidad, que ella plantea como medida de fidelidad de la traducción. Christiane Nord hace dentro de lo que es la finalidad de la traducción una distinción entre dos conceptos. Un concepto es el de intención y otro el concepto de función, que para mí es muy importante aquí. El concepto de intención es lo que el emisor quiere lograr mediante su texto. Y si pensamos no ya en lo que quería lograr Eder, sino en lo que quería lograr Barnadas, él explicita en el prólogo a su traducción que quería lograr una versión legible y auténtica, ¿sí? Legible es decir que esté en buen castellano. Y esto es interesante porque el texto de Eder, según el análisis que Barnadas hace y que yo mismo he podido corroborar en mi investigación, es un texto que tiene muchas, digamos, características que manifiestan que es un borrador, y en lo que respecta a la lengua, tiene muchas interferencias, por así decirlo, del alemán o de otras lenguas. Incluso he encontrado palabras que podrían estar en español o en italiano en el mismo texto, que de alguna manera están latinizadas. Y eso, por supuesto, digamos, cuando Barnadas pasa el texto al español, no hace un español plagado de préstamos e interferencias con otras lenguas, sino que lo pasa en un perfecto castellano, ¿sí? Para esto es necesario, para conservar la legibilidad, es necesario realizar ciertos cambios formales. Y por otro lado, Barnadas pretende lograr una versión auténtica. El contexto en el que lo dice Barnadas es que la versión que hasta entonces se conocía en el mundo hispánico de Eder era la de su antecesor, Nicolás Armentia, que, como yo mencioné, no era una traducción del manuscrito completo de Eder, sino de una refundición que en determinado momento se hizo de ese manuscrito. Y por lo tanto, los historiadores que habían usado esa versión le habían atribuido a Eder determinados conceptos e incluso quizás determinados errores históricos que en realidad no eran propios de Eder, sino de quien había elaborado esa refundición, ¿sí? Entonces, en este sentido, Barnadas pretende lograr una versión auténtica, y aquí se conecta con lo que Christiane Nord llama la función, que es la finalidad con la que el receptor utiliza el texto. Para Barnadas, en el prólogo a su traducción al menos, es importante que su traducción contribuya a la fortuna científica de Eder. Esta es la expresión que él usa, ¿sí? Cuando él habla de la fortuna científica de Eder, se refiere justamente al uso que se hace del texto de Eder como fuente para investigaciones históricas y de la importancia que tiene trabajar con un texto que sea lo más cercano posible a lo que Eder realmente dijo, ¿sí? Pues bien, nuestra investigación también tiene que ver con esta cuestión de la fortuna científica de Eder, ya que quizás en la traducción se encuentren cosas que también se deban revisar. ¿Voy bien con el tiempo? Julián, sí, eso te iba a comentar, si querés ir cerrando. ¿Cómo no? Vamos a... En realidad lo principal ya lo dije, así que sí, voy a ir cerrando. Los avances que tengo hasta el momento es que, bueno, en cuanto a los procedimientos de designación, es decir, lo que el mismo Eder usa en latín,
encontramos voces patrimoniales, al latín, y encontramos también mecanismos de designación, fundamentalmente la descripción, pero dentro de las descripciones hay comparaciones y explicaciones, también hay préstamos y hay perífrasis. En cuanto a los referentes, algunos de los referentes están anotados por Barnadas, y aquí es donde quizás sea más necesaria digamos, la labor comparativa de lo que dice Barnadas, de lo que traduce Barnadas con el texto, pero no solo entre estos dos elementos, sino también con investigaciones etnomusicológicas actuales, porque he encontrado que en algunos puntos es conveniente sugerir algunas modificaciones a lo que Barnadas anota sobre los referentes, y es cierto que muchos no se pueden identificar. Por último, en lo que respecta al escopos, a la finalidad de la traducción de Barnadas, se conservan los mecanismos de designación y se obtiene legibilidad, mientras que en la autenticidad sugerimos revisarla en algunos pasajes, no en todos, pero sí en algunos. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Interesantísimo tu proyecto y tu desarrollo. Al respecto, quería comentar que hace poco constituimos una red de estudios indígenas con especialistas en latín, especialistas en temas jesuíticos y también antropólogos, porque creemos que es fundamental la relación de los latinistas con el estudio de los documentos jesuíticos, y la verdad es que hemos tenido muy buena recepción y se han incorporado ya investigadores de distintas universidades de Latinoamérica y de Europa con el fin de empezar a trabajar de manera colaborativa en estas cuestiones, de revisar algunas traducciones sobre todo, así que ahora lo vamos a comentar con mayor detalle en los comentarios. Menciono a los asistentes y a quienes nos están escuchando que estamos haciendo una sesión de tesistas y que primero van a exponer ellos todos sus proyectos y después vamos a hacer unos comentarios y vamos a dar también la participación al público. Por último, Sí, perdón, María Laura, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Cuántos chicos faltan? Solo falta uno. ¿Correcto? Bueno, voy a presentar al último expositor, que no es un tesista, ya defendió su tesis y es un investigador consolidado, pero lo queríamos tener aquí también porque defendió su tesis de maestría en cultura jesuítico guaraní, que aquí también está Darko, lo estoy viendo en la imagen, que él también fue director de la maestría, así que aquí está Oscar Cantero, que es profesor en la Universidad Nacional de Misiones, tiene numerosas publicaciones, y en esta oportunidad se va a referir a su tesis de maestría que defendió en Misiones. Así que te doy la palabra, Carlos. Oscar, sí, perdón. Sí. Buenos días a todos. En primer lugar, un agradecimiento a María Laura en primer lugar y a todos los organizadores por darme un espacio en esta instancia tan importante de compartir experiencias e investigaciones. En segundo lugar, disculpas porque llegué un poquito tarde, estamos cerrando en planillas con mesa de examen, entonces como que las cuestiones nos desbordan un poquito. Sí, al respecto quería comentar que se adelantó un poco la sesión, por eso también todos estaban en otras tareas y se apuraron a llegar, así que muchísimas gracias. Bueno, en realidad mi temática trasciende un poquito la cuestión jesuítica. Yo lo que estoy haciendo es darle un poco de continuidad a lo que en su momento trabajara Jorge Francisco Machón, que hizo una recopilación de documentación y un trabajo de archivo durante muchos años referido a la etapa post-jesuítica, básicamente. Y en este caso específico de mi tesis me centré en la etapa revolucionaria, que está estrechamente vinculada a la cuestión jesuítica. Es una tesis, como decía María Laura, que ya fue defendida el año antepasado,
correspondiente a la maestría en cultura guaraní jesuítica, que se estudia en la ciudad de Oberá y que pertenece a la Universidad Nacional de Misiones. Voy a tratar de ser sintético a riesgo de por ahí simplificar cuestiones que son sumamente complejas y discutidas y discutibles sobre este tema. Una temática, la mía, centrada en los liderazgos guaraníes y en el manejo del poder en la etapa revolucionaria entre los líderes guaraníes, y lo que yo pude visualizar a través de los años es que existía como una tensión entre los liderazgos tradicionales, es decir, los cacicajos, los linajes de caciques supervivientes todavía en los pueblos jesuíticos, y un nuevo tipo de liderazgo que tiene que ver ya con el contexto específico del siglo XIX y con el surgimiento concretamente del artiguismo en el litoral. Surge dentro de los mismos guaraníes un nuevo tipo de liderazgo vinculado a este manejo del poder propio del caudillismo, y en este contexto aparece una figura muy visible y que con el correr de los años fue tomando mucha preponderancia, incluso trascendiendo los ámbitos historiográficos y en el discurso político en Misiones y también a nivel nacional, que es la figura de Andrés Guacuraría Artigas. Ahí nos encontramos frente a una problemática, que es que muchas veces la tónica que tiñe los estudios sobre esta época tiene que ver con un discurso politizado y una mirada moralizante, si se quiere, del pasado, que busca legitimar determinados discursos ideológicos del presente. Entonces lo que yo busqué es correrme un poco de esa mirada tradicional con respecto a los liderazgos guaraníes, y sobre todo la mirada nacionalista. Casi siempre estuvo muy estrechamente vinculado al estudio de esta etapa con una mirada nacionalista, y lo cual nos lleva a una postura anacrónica, porque buscamos ver fronteras nacionales de estados que todavía no existían, que estaban precisamente en procesos de conformaciones en ese momento histórico. Entonces, por ahí un desafío al iniciar este trabajo fue desprenderme de esa mirada nacionalista que suelen tener los textos referidos a esta etapa, sobre todo las producciones históricas. Otra cuestión es la dispersión de las fuentes, ¿sí? Nosotros en Misiones tenemos una particularidad, que es que los estudios referidos al pasado misionero anterior a 1881, toda esa documentación está dispersa en un abanico muy grande fuera de la provincia. O sea, en el archivo histórico provincial se encuentran únicamente documentos referidos a la etapa posterior a la federalización de Misiones. Bueno, en este caso me facilitó mucho el trabajo la publicación de fuentes que se vienen haciendo ya desde hace mucho tiempo, incluso la publicación en Uruguay del archivo Artigas, con una gran cantidad de documentación, facilitó esta cuestión. Bueno, voy a tratar de ser sintético y después en todo caso retomamos con las preguntas algunas cuestiones si a alguien le interesa. Yo parto de la idea de que los liderazgos guaraníes son una construcción histórica atravesada por la experiencia misional, digamos, esos liderazgos tradicionales guaraníes se convierten durante la etapa jesuítica en linajes, ¿sí? Los liderazgos guaraníes no eran hereditarios, habían diferentes tipos de liderazgos de tipo más bien religioso, como el caso de los caraí o los payé, y liderazgos más bien de tipo político, como los ruchá o mbrubichá, y una interconexión, si se quiere, entre estos tipos de liderazgos muy compleja, que los jesuitas lo que hicieron fue simplificar bastante esta cuestión y convertir a los liderazgos prácticamente en linajes hereditarios, ¿sí? Durante la etapa jesuítica se conforma una casta, si se quiere, de líderes guaraníes, de grandes caciques, cuyo poder es hereditario, ¿sí? Y que se equipara a la nobleza
a la nobleza, digamos, y lo cual se refleja en la utilización del don previo a los nombres de los caciques, algo que también es común, digamos, a toda la experiencia colonial española en América. Pero en el caso de las misiones jesuíticas hay una participación, un protagonismo de los líderes étnicos mucho más importante, no solo en la conformación de los cabildos, sino en el hecho de que los caciques principales, por ejemplo, accedían a cargos como el de corregidor, que en otras zonas estaba en manos casi siempre de un funcionario de origen español o criollo. En el caso de las misiones jesuíticas estaba en manos de un cacique principal, ¿sí? Yo considero, tomando por ahí conceptos que fueron bastante bien trabajados por Guillermo Wilde en su tesis doctoral, a los liderazgos guaraníes como un liderazgo situacionales, es decir, que se adaptan a los cambios de coyuntura histórica como una estrategia de supervivencia. Los líderes guaraníes, los linajes guaraníes, lo que tratan es de adaptarse a los cambios históricos que sobrevienen, con el objetivo, por un lado, de mantener la cohesión de las comunidades y por otro, de mantenerse en el poder. Los líderes siempre quieren eso, mantener unida a su comunidad y mantenerse ellos como líderes y como referentes. Eso les permite sobreponerse a diferentes cambios históricos, como ser la propia expulsión de los jesuitas. Tras la expulsión de los jesuitas no hay una rebelión guaraní, un poco porque el vínculo con la Compañía de Jesús estaba hasta cierto punto erosionado a partir ya de la guerra guaranítica. Estos linajes, tras la expulsión de los jesuitas, se mantienen e inclusive incrementan su poder, ¿sí? Llegando a convertirse, por ejemplo, en algunos casos, el cargo de corregidor en perpetuo, ¿sí? Cosa que antes no sucedía. Pero en la etapa posjesuítica se produce una dispersión demográfica, la población guaraní empieza a salir, a escapar, buscando evitar esa decadencia que estaba atravesando las misiones. Muchos guaraníes pasan a residir en Corrientes, en Paraguay, en Río Grande do Sul, y es muy interesante la experiencia de los guaraníes que se trasladan a la banda oriental, porque es en ese grupo en el que se conforma el núcleo de líderes que después van a convertirse en comandantes generales de la etapa artiguista, ¿sí? Los líderes más importantes del artiguismo en Misiones no pertenecen a estas castas tradicionales o a estas élites tradicionales de caciques guaraníes, sino que son guaraníes que escaparon de los pueblos, se vincularon al entorno de Artigas y fueron pasando por una experiencia vital que los llevó de ser contrabandistas en un momento, a después incorporarse al cuerpo de blandengues, incluso a hacer una carrera militar y a tener un vínculo de tipo paternalista y clientelar con respecto a Artigas, que va a ser bastante diferente a las formas de manejo del poder que eran características en los pueblos de Misiones. Por eso, cuando se produce la revolución y cuando el artiguismo se consolida como proyecto político alternativo al planteado por Buenos Aires, en la historiografía clásica misionera siempre se tendió a considerar que los guaraníes masivamente adhirieron a Artigas, ¿sí? Y como que no hubo desacuerdos, todos automáticamente apoyaron a Artigas y como reconocimiento de ese poder se dio la llegada de Andrés Guacurarí al gobierno de Misiones con el cargo de comandante general. La realidad es bastante más contradictoria, bastante más compleja. En ningún momento los guaraníes adhirieron unánimemente al proyecto artiguista. Hubo guaraníes que apoyaron a Artigas, así como hubo guaraníes que se pusieron del lado del directorio, y hubo también muchos guaraníes que estuvieron formando parte incluso de las fuerzas portuguesas, ¿sí? Eso nos muestra un escenario mucho más complejo, mucho más ambiguo, mucho más contradictorio de lo que normalmente se consideró hasta ahora. Y esa tensión se da en el momento mismo de la llegada de Andrés Guacurarí Artigas, donde hay como una tensión entre
líderes de familias de caciques, como el caso de Domingo Manduré, que no reconocen la autoridad de Andrés Guapurarí por considerarlo un advenedizo, alguien que no pertenecía a la clase dirigente tradicional, y eso produce rispideces e incluso genera que muchos líderes con su gente, digamos, con sus seguidores, terminen yéndose al otro lado del Uruguay y buscando refugio en territorio portugués, ¿sí? Eso nos lleva a poner en tensión otra cuestión también aceptada normalmente en la historiografía clásica, que es la ancestral enemistad entre los guaraníes y los portugueses. Sí, existía pero no era absoluta, digamos, sino que había muchos matices, ¿sí? El proceso de destrucción incluso de los pueblos, de los pueblos occidentales, de las misiones, que se produce en 1817, fue llevado adelante por tropas que venían del otro lado del Uruguay, formadas en muchos casos también por guaraníes, ¿sí? En ese caso tenemos, como en muchos casos de la historia colonial y postcolonial, los enfrentamientos regionales terminan siendo enfrentamientos de indígenas contra indígenas, ¿sí? Indígenas artiguistas contra indígenas riograndenses en un contexto de guerra regional, digamos. Como para ir sintetizando un poquito algo que es bastante extenso, hay dos tipos de comandantes generales dentro de esta etapa de misiones. Por un lado, estos comandantes generales designados por Artigas, que eran indígenas que habían formado parte del cuerpo de blandengues de Artigas, como el caso de Andrés Guapurarí y después su sucesor, que es Pantaleón Sotelo. Son guaraníes que no pertenecían al linaje de los caciques y que sí habían seguido una carrera militar entre los blandengues. Y por otro lado, una vez que el artiguismo va perdiendo fuerza, va debilitándose como consecuencia de las derrotas militares frente a los portugueses, pero también ante las disidencias internas, tanto en Entre Ríos como en la propia banda oriental, van accediendo al cargo guaraníes que sí pertenecen a las castas más tradicionales de caciques, como es el caso de Francisco Javier Cití, que no es designado por Artigas, sino que es elegido por los comandantes guaraníes en 1820, cuando ya se empieza a perfilar la derrota de Artigas, ¿sí? Y en este caso nuevamente tenemos un líder guaraní perteneciente a la familia de los caciques, que nuevamente pone en juego ese carácter situacional de los liderazgos guaraníes al dejar las filas de Artigas y sumarse a las de Ramírez en el contexto de derrota del artiguismo. Esto nos lleva a complejizar y a profundizar bastante la cuestión del papel de los guaraníes dentro de la gesta revolucionaria y también en el proceso a largo plazo de conformación de las matrices sociales del litoral hoy argentino. Es un trabajo que la tesis en realidad fue un punto intermedio en una investigación que no está terminada y que eventualmente la idea es que se convierta en un libro, que estoy en proceso de profundización, sobre todo ocupándome de la etapa posterior a 1820 y también atendiendo a una serie de sugerencias y de críticas que realizaron los evaluadores de la tesis, que fueron María Laura Salinas y Ignacio Telesca. Y bueno, ese es el panorama que es a esta altura un estado de la cuestión. Hay muchas cosas por profundizar y por enriquecer, y es una temática, bueno, como les decía, que por ahí no tuvo la debida profundización, por lo menos en ámbitos académicos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Como siempre, muy claro y muy interesante tu temática.
Bueno, por una cuestión de optimizar el tiempo, nosotros hicimos exponer a todos los expositores y la idea es ahora que Fátima y Omar puedan comentar brevemente algo, hacer algunos aportes y después dar al público inmediatamente si hay algún interés de preguntas. También por una cuestión de organizarnos, si alguien tiene interés en hacer preguntas, nos puede ir poniendo en el chat que quiere la palabra, entonces nos vamos organizando de esa manera. Los escuchamos, Fátima y Omar. Bueno, buenos días. Yo solo quiero comentar que me parecieron que las 5 exposiciones reflejan estadios de investigación diferentes, bastante complejos, que dinamizan los estudios sobre las misiones jesuíticas, y en el caso de Daniel Cantero, solo mencionar que es conveniente, como él señalaba al final, la necesidad de publicar esos resultados que arroja la investigación, la tesis de maestría. Creo que enriquecen los estudios, sobre todo vienen a complementar estudios ya realizados antes por Guillermo Wilde. Me parece que son sumamente ricos pensar los liderazgos, y más que nada los resultados están exponiendo esa posibilidad de pensar un tema que arroja nuevas pistas sobre la historia misional. En el caso de las otras 4 exposiciones, me parece que son ejemplos de distintos estadios en los procesos de investigación, en la construcción de un proyecto de investigación y de una tesis tanto de licenciatura como doctoral. Me parece que el camino que recorre Valentín con su exposición es demostrar cómo uno, cuando llega un momento de la investigación, está discutiendo, está construyendo su corpus documental, y no solo construyendo a partir de buscar numerosas fuentes en diversos archivos o que están básicamente en diversos repositorios, sino sobre todo construir sus marcos analíticos y metodológicos para discutir esas fuentes, para ver qué le sacamos, qué datos, cómo construimos nuestras bases de datos y nuestras categorías de análisis. Me pareció sumamente interesante y enriquecedor el trabajo de Valentín, y en el caso de Julián me parece también que expone cómo el tesista está en ese intento de construir el marco teórico para pensar su tema de investigación. Lo que él expuso refleja eso, la construcción de un marco teórico diverso que viene de 2 distintas investigaciones, tanto como la musicología como la traductología, que son enfoques muy diversos, que son sumamente ricos para la investigación. Para finalizar, el caso de José y Ernesto también exponen estadios en realidad los primeros estadios que desarrolla cualquier tesista, que es conocer más que nada en los estados de la cuestión, conocer lo que se ha escrito sobre la investigación para pensar un problema de investigación. Creo que ambos están en ese intento de conocer las fuentes, en principio conocer a los autores, para lograr establecer un problema de investigación, sobre todo sobre las misiones del Chaco, con lo cual es sumamente rico porque esos estudios todavía necesitan desarrollarse con mayor nivel. No sé, Omar, si querés compartir tus opiniones. Un segundo, ¿ahí se me escucha? Sí, se te escucha. Sí, bueno, pues muchas gracias. Bueno, en la línea de Fátima y de la profesora Salina, primero quiero agradecer que me hayan dado la oportunidad de escuchar estas 5 investigaciones, la verdad que muy, muy interesantes. Comenzaré tratando de aunar los comentarios para los 5 y después algunas preguntas puntuales que me surgieron a medida que iban investigando, que iban exponiendo, perdón. La mayoría de ellas, quiero decir, a partir de la ignorancia que tengo en algunos aspectos, especialmente en la parte de la musicología y de la traducción que estaban mencionando en algunas de estas presentaciones. Entonces, en primer lugar, me parece que con los primeros trabajos, lógicamente, como decía la doctora Valenzuela, están en un estadio de investigación inicial, entonces, lógicamente, habría que, en algún punto, cuestionar muchas veces las configuraciones que nos presentan los jesuitas, no solamente aplicado para los del Chaco, sino también, ¿por qué no?, para los músicos que hablábamos con Valentín o con Julián, la parte más de la traducción. Es decir, cuestionarnos las clasificaciones coloniales, que esto lo han demostrado en algunos estudios recientes, Jaime Valenzuela, por ejemplo, que tuvimos en el Congreso, o Christoph Giudicelli, me imagino, en estas cuestiones de las clasificaciones coloniales, que los jesuitas lo que están tratando de hacer es interpretar una región
a partir de sus propios conocimientos. Entonces, en esta línea, para Valentín, yo quería señalar que posiblemente la trayectoria de los músicos, de los jesuitas que actúan como músicos o como que enseñan estas cuestiones musicales en las reducciones, en estas reducciones que le interesa, posiblemente sea una de las vías, ver esas trayectorias biográficas, por dónde se mueven, qué formación tienen, y a partir de ello puede llegar a establecer algunos tipos de comparaciones. En ese sentido, para Valentina, yo quería recomendarle que se ha publicado esta semana, estuvo presentándose el libro de Laura Fahrencroft sobre los indios cantores para el espacio guaraní, para el espacio concretamente de Asunción, pero que seguramente le puede servir como parámetro para interpretar esas experiencias musicales previas que, a mi entender, o por lo menos en la parte militar sucede así, los jesuitas van llevando y moviéndose en los diferentes espacios misionales, y como los espacios del Chaco son más tardíos temporalmente, seguramente toda esa experiencia previa puede haber influido en la forma de enseñar la música y en los tipos de instrumentos que se desarrollan, ¿sí? Y si podía profundizar en 2 palabras la cuestión de los aniversarios de batallas, siempre tiramos agua para el molino de cada uno, por una cuestión de los aspectos militares que trabajo, me llamó la atención, y como no lo llegó a decir un poco en la exposición, si podía Valentín darnos algunas cuestiones más sobre este aspecto. Con Julián peco sobre todo de ignorancia en estas cuestiones de la traducción. La figura de Javier Eder me parece que debe ser analizada en profundidad para permitirnos entender mejor este tipo de traducciones y ese enfoque funcionalista y la finalidad, sobre todo del manuscrito, que me parece muy alentador y muy interesante en estas miradas interdisciplinares. Y por último, con la exposición del profesor Cantero, no soy especialista, desde luego, en la etapa post-colonial, pero sí retomar estas cuestiones del siglo XIX que él refería, esta mirada nacionalista y el problema que muchas veces nos plantea la historiografía. Creo que podemos incluso trasladarla a su influencia en los estudios jesuíticos en general, que por líneas, normalmente la historiografía paraguaya, brasileña, argentina, van por sus propios caminos y a veces difícilmente se entrecruzan. Entonces me parece que este tipo de investigaciones como la que nos plantea el profesor Cantero, desde luego son más que bienvenidas para entender mejor esa evolución de los líderes indígenas, y en esto que Guillermo Wilde planteaba, esos liderazgos de papel que surgen en el momento de las reducciones, me parece que esa continuidad con el artiguismo es más que significativa. Y por mi parte, felicitar nuevamente a los 5 presentadores, y desde luego mi enhorabuena por su claridad y su exposición. Y muchas gracias. Bueno, entonces, si alguno de los tesistas quiere responder o comentar algo, y damos la palabra al público posteriormente para hacer preguntas sobre las diversas exposiciones desarrolladas. Valentín, no sé si querés comentar algo de lo que te preguntó Omar. Sí, bueno, muchas gracias, Fátima, qué alegría verte por acá. Muchas gracias, Omar, por tomarse el trabajo de leer, escuchar, englobar y encima generar opiniones y preguntas. Concuerdo completamente con vos, la trayectoria de los jesuitas formadores se vuelve de pronto crucial. Era como una de las hipótesis que manejaba, que bueno, cada grupo de reducciones adquiere ciertas especificidades, ciertas singularidades, en base, por supuesto, a las trayectorias musicales y en los paradigmas estéticos que acarrea cada uno. El caso de Florian Pau, que por supuesto que era reconocido como compositor, como violinista, el impacto que tiene ahí la propuesta musical de los jesuitas no es el mismo que tienen los grupos de reducciones avipones. No solo porque fueron es una hipótesis mía, ¿no? Fundadas con posterioridad, sino también por justamente la trayectoria, el bagaje formativo musical, en este caso lo traía Pauque y no los otros jesuitas que trabajaron en las reducciones de avipones.
sí, el libro de Laura, no pude ir a la presentación. No sé si solo se refiere a guaraníes, entiendo que es en Asunción, y ahí pueden converger. ¿Cómo? Concretamente en Asunción, sí, sí. Es de Claro, entonces desconozco si puede haber otros grupos, porque de pronto pienso, estuve revisando el archivo de Asunción, que está muy bueno, todo digitalizado, y hay reducciones mocovíes, que no son guaraníes, como la de Remolinos, y ahí hay, bueno, probablemente alguna, quizás participación, tengo que leer el libro, desconozco la línea de investigación de Laura, me la enteré hace muy poquito. Con respecto al respecto, Laura tiene publicados bastantes artículos en revistas científicas, o sea que también ahí podés mirar más o menos cuál es su enfoque, ¿no? Este libro viene a cerrar su trayectoria hasta ahora, ¿no? Que es muy, muy reciente, muy joven, con un tema muy original, ¿no? Sí, realmente a mí fue un lindo hallazgo de las últimas semanas, no lo conocía y de pronto apareció la presentación y me vino como anillo al dedo. Con respecto al aniversario de Batallas, Omar, esto tiene que ver con detectar dentro de todo el gran escrito de Doris Hofer cuáles eran aquellos eventos o ritos que tenían actividad sonora. Dentro de esos grupos de eventos hay un montón, la mayoría de hecho, en relación con con las batallas, en relación con los enfrentamientos, no solo con grupos hispano-criollos, sino me refiero a enfrentamientos interétnicos con otros pueblos originarios. Acá también se ve muy reflejado lo que comentaba, ¿no? Oscar Cantero. Hay como una simplificación también de toda la polisemia de liderazgos que acarreaban tradicionalmente los avipones, que no descansaba solo en una persona y pasan luego a estar como unificados en la figura del cacique, que era tan solo una de las líneas que antes manejaban. Y dentro de todo ese cúmulo de prácticas en relación a estos enfrentamientos bélicos, hay uno que es el de los aniversarios de batallas, que comenta Doris Hofer, y a mí me pareció uno de los más interesantes, porque bueno, hay una serie de cantos a dúo por varones, con ejecución de sonajeros de calabaza, que Doris Hofer se esfuerza por explicar, es muy lindo intentar desentrañar a qué cuerno se estaba refiriendo con algunas descripciones, y en ese canto hay mención a los acontecimientos bélicos, y es muy interesante porque para mí es como uno de los casos paradigmáticos en los cuales se ve esta particularidad de las performances, que no solo tienen esta fuerza centrípeta en la que el contexto es narrado por la práctica musical, o sea, no solo se narran las vivencias, sino que estos cantos terminaban con la frase Gram Ka Akam, que Doris Hofer la traduce como "y finalmente estos somos nosotros", es decir, hay como una acción ritual al final de cada canto a dúo masculino, en la que se resignifica y se trae a colación y empieza la narración y empieza a operar la otra fuerza, ¿no? La centrífuga, en la práctica musical resignificando aquellas prácticas para que continúen conformando parte del grupo, ¿no? Por Ahí favor, me pareció... María Laura, deberíamos redondear un poquito, por favor. Sí, sí, Bien. sí. Ya está entonces. Bueno, no sé, hay una mano levantada de Robert Jackson, no sé si tenemos tiempo para una pregunta o Sí, quedó sí, nomás. por eso. Doctor Jackson. Sí, aquí estoy. Bueno, quería comentar a todos los taxistas lo siguiente. El fundamento de la investigación es el conocimiento de la literatura en el tema, la literatura nacional igual que internacional. Y existe la herramienta, por ejemplo, de Google académico que puede usar para conocer los trabajos publicados no solamente en Argentina, Paraguay, donde sea, pero también internacionalmente, Estados Unidos, Europa. Entonces, para los dos que están trabajando sobre el Chaco, dos estudios fundamentales, más bien dos historiadores fundamentales son James Sager, que publicó un libro hace años sobre las misiones de Chaco, y también Barbara Ganson.
Para las misiones de mojos, eso es para Julián, hay un investigador japonés que está escribiendo los mejores estudios sobre las misiones de mojos, y se llama Akira Saito. Y él publica en español igual que en el inglés. Luego para los dos músicos, ahorita estoy trabajando con un músico acá en México que está estudiando su doctorado en el Colegio de México. Y el tema de su tesis va a ser un estudio comparativo de la música en las misiones jesuíticas de Chiquitos, Chaco y Sinaloa y Sonora en México. Y él escribió su tesis de maestrías comparando el mismo tema en las misiones guaraníes y también en Baja California. Entonces, para profundizar, creo que María Laura mencionó que hay que buscar también otros estudiantes en otros países que están investigando el mismo tema. Y finalmente, saludos a Omar, preguntar cómo sigue su proyecto. Gracias. Bueno, muchas gracias por los aportes, Robert. Sí, por supuesto. Vemos ya a los tesistas tomando información sobre las sugerencias. Bueno, si nadie más tiene preguntas, agradecemos a los expositores esta posibilidad de compartir sus investigaciones y sobre todo nos gustaría verlos en próximos eventos para ver cómo va evolucionando este proyecto. Y a Oscar, muchas gracias por su participación y esperamos también el libro. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por el espacio. Gracias a ustedes, gracias a los tesistas por participar.